de realizar las elecciones virtuales. A ver, a esta hora de la mañana vamos a entablar el contacto con el abogado constitucionalista, el doctor Israel Quino, para hacer un análisis precisamente de esta promulgación que ya se ha dado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y ha recibido observaciones por parte también del Ejecutivo para la realización de estas elecciones en 90 días. Le damos la cordial bienvenida al doctor Israel Quino. Muy buenos días. Estimada Jenny, muy buen día, un cordial saludo a la audiencia de Radio Líder. Bueno, doctor, prácticamente se ha aprobado la noche del 30 de abril que se tendría que realizar las elecciones en plena emergencia sanitaria, es decir, tendría que pasar 90 días para ir nuevamente a las urnas. Teníamos que ir el 3 de mayo. Esto no ha podido ser porque se ha presentado esta enfermedad que prácticamente ha afectado al mundo entero. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es también la mirada que se tiene después de esta aprobación que se ha dado por parte del Legislativo? Así es, Jenny. Si me permites, quisiera compartir cuando menos 9 consideraciones a partir de la reciente promulgación de esta ley de extensión de prolongación de elecciones. Primero que es un mandato constitucional de principal atención y de ponderación del derecho a la vida, derecho a la salud por encima de los derechos políticos. Si bien se ha acudido a un procedimiento legislativo en el seno de la Asamblea, se lo remitió al Ejecutivo para su promulgación y el Ejecutivo devuelve a la Asamblea porque observa el plazo justamente. La Asamblea declara infundadas en cumplimiento al 163.11 de la Constitución las observaciones del Ejecutivo y procede a su promulgación. Entonces, vicios de nulidad respecto a la sanción y promulgación no existen porque se ha cumplido el procedimiento legislativo que establece la Constitución. De ahí en adelante, el órgano ejecutivo ha anunciado que esta semana va a acudir al Tribunal Constitucional para presentar una acción de inconstitucionalidad respecto de esa ley. Sin embargo, Jenny, hay que recordar que la Declaración Constitucional Plurinacional 01/2020 extendió excepcionalmente, prorrogó el mandato del Ejecutivo, del Legislativo y de los gobiernos subnacionales. Y por ello, la ley que se interpretó en enero de este año permitió que ellos extiendan su mandato a pesar que cumplieron el periodo legislativo. Entonces, difícilmente el Tribunal Constitucional, así presente en esta acción de inconstitucionalidad, va a ir en contra de sus propias líneas jurisprudenciales. La Declaración Constitucional 01/2020 tenía 2 mandatos. Primero, restablecer el orden constitucional, porque había una crisis política, sucesión constitucional, si se extiende o no se extiende el mandato. Y segundo, les exhortó a todo el poder público, les dijo, garanticen el desarrollo de procesos electorales. Entonces, hay un mandato vinculante al Tribunal Constitucional para que se convoquen a estas elecciones. Si presentan la acción de inconstitucionalidad, difícilmente el tribunal va a ir en contra de su propia línea jurisprudencial de enero de este año. Ahora, ¿qué ocurre con el plazo? Y es la mayor preocupación, si se cumple o no se incumple. Y la respuesta es, los 90 días, Jenny, difícilmente se van a lograr a cumplir porque existiría una probable imposibilidad material para que el Tribunal Supremo Electoral cumpla el plazo de la modificación del calendario electoral y en 90 días se celebren elecciones. ¿Por qué razón? Y este es el quinto elemento. Porque a partir del 11 de mayo, el Gobierno Nacional, en virtud a la emisión de decretos supremos, va a disponer, en razón de los datos que maneja el Ministerio de Salud, qué regiones entran en cuarentena rígida y qué regiones ingresan en cuarentena dinámica. Entonces, habrá que asumir que en las regiones que todavía se encuentran en cuarentena rígida, el Tribunal Supremo Electoral, a través de sus tribunales departamentales electorales, difícilmente va a dar el cumplimiento al 100% de las fases del calendario electoral para la convocatoria de elecciones. Solamente un ejemplo, Jenny. ¿Qué ocurre con el proceso de capacitación de jurados electorales? Las regiones que en este momento se encuentran con un nivel de contagio alto son Santa Cruz, La Paz, Trinidad y Cochabamba, además de Oruro, es decir, más de la mitad del país. Ahí no se va a poder capacitar jurados electorales, difícilmente se va a lograr este procedimiento, por tanto,
sin jurados electorales no hay mesas de sufragio, sin mesas de sufragio no hay electores, sin electores no hay proceso electoral. Un sexto elemento, Jenny, en virtud de aquello, las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de Salud, los reportes que emerjan de los servicios departamentales de salud, que se concentren en el Ministerio de Salud, van a decir que existe una imposibilidad material de que se aperture la cuarentena y por tanto las fechas dispuestas en el Tribunal Supremo Electoral con el nuevo calendario electoral, que probablemente sea el domingo 2 de agosto las elecciones, no se va a poder cumplir. Entonces va a ser el Tribunal Supremo Electoral que nuevamente solicita a la Asamblea Legislativa nuevamente extender el plazo, porque por imposibilidad material no pueden cumplir ni dar curso al proceso electoral. Un séptimo elemento, Jenny, toma en cuenta los 90 días que dice la ley. En el aproximado son hasta el próximo domingo 2 de agosto. ¿Qué pasaría si en algún caso se cumpliría con el calendario y se llegue a elecciones presidenciales? Si en primera instancia no hay la celebración de comicios electorales, en primera vuelta se declara un ganador, existe una segunda vuelta. La segunda vuelta son 45 días posteriores al día de la elección. Estamos hablando cuando menos del 13 de septiembre. Tras la segunda vuelta, existe todavía un procedimiento de reiteración del voto, proclamación de resultados, entrega de credenciales y transmisión del mando presidencial, cuando menos hasta el 30 de septiembre. Entonces, los 90 días, por esas razones, es improbable, imposible que se puedan lograr cumplir con el plazo de la ley. Sin que se ingresen ilegalidades, es posible que no se cumpla con este procedimiento. Prácticamente son varias estas observaciones y este análisis que se va realizando, doctor, pero ¿qué ocurriría si en todo caso se van a estas elecciones, se aprueba todo aquello? Entonces, el órgano electoral, usted nos dice, doctor, que podría presentar tal vez un amparo, tal vez para modificar la fecha y que se amplíe este término. ¿Eso puede hacer el órgano electoral? Así es, Jenny. El órgano electoral en este momento, a través de su máxima instancia, que es el Tribunal Supremo Electoral, está obligado legalmente a cumplir con el plazo de 90 días y cumplir con la ley de convocatoria a elecciones presidenciales 2020. Tiene obligación legal y constitucional. Sin embargo, sí por las circunstancias, sí por las características del efecto de la cuarentena, el hecho de que la curva de contagios no se reduzca y que de aquí en adelante, como ya ocurre en el mundo, si bien vamos a aprender a convivir con el coronavirus en Bolivia, el tribunal no va a poder cumplir el calendario electoral, porque sencillamente va a existir una imposibilidad material para cumplir aquello. Entonces va a volver a solicitar mediante un proyecto de ley que no puede cumplir con el desarrollo del proceso eleccionario en virtud al efecto de la pandemia, y va a solicitar una solicitud de extensión y prórroga nuevamente. Entonces, sin que sea ilegal, puede volver a acudir a la vía normativa para que extiendan nuevamente otro plazo, prolonguen otro plazo en virtud de la Asamblea Legislativa, y los asambleístas naturalmente se van a ver obligados a modificar el calendario electoral nuevamente. Entonces, el hecho de que las elecciones esté programada una obligación legal sobre el proceso eleccionario en el país, pero de medio se tenga la curva de contagios efecto de la pandemia, entonces existe este principio de imposibilidad material por el cual no van a poder cumplir, vuelven a solicitar una nueva ley, vuelven a extender el plazo. Entonces los 90 días con gran probabilidad no van a ser cumplidos sin ingresar en ilegalidades, Jenny. Bueno, doctor, mire, se va registrando también otras elecciones en otros países. Se tendrían que haber registrado por lo menos esta gestión 2020 en República Dominicana. Se está viendo el panorama también, porque hay que analizar muy bien desde la óptica de salud ahora, ¿no? Usted nos hablaba de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, cómo va a transcurrir en este caso, cuándo se tendrían que dar unas elecciones, cuánto tiempo tendría que pasar para que se tengan que dar oficialmente unas nuevas elecciones, más que todo pensando en el tema de la salud,
que otras acciones políticas. Así es, el pasado 15 de abril se han realizado comicios legislativos en Corea del Sur. En otras regiones del mundo las están postergando para la gestión 2021. En Bolivia se ha postergado 90 días nada más, pero hay que analizar las situaciones de seguridad biosanitaria, es decir, si queremos de aquí en adelante convivir con el coronavirus, porque es una realidad, Jenny, ¿no? Y no hay que revelarse las vestiduras en razón de esto. No van a encontrar la cura, ni siquiera para este año, es la proyección cuando menos epidemiológica en el mundo, ¿no? Si no encuentran la cura, no podemos estar en cuarentenas totales en todo el mundo. Entonces, por ello también nuestro país, los bolivianos debemos entender y asumir esa realidad, entender que debemos convivir con el coronavirus. ¿Y cómo vamos a convivir? Tomando todas las medidas de bioseguridad. ¿Qué ocurre si vamos a un proceso eleccionario? Entonces habrá que tomar también todas las medidas de bioseguridad necesarias si es que se realiza. Ahora también hay que considerar, ya no va a ser una jornada electoral tradicional de 8 horas. Seguramente el tribunal considerará una jornada electoral cuando menos de 12 horas, en 2 turnos para jurados electorales, designando horas de votación inclusive para los electores, con una diferencia de 1, 2, 3 minutos por mesa en virtud de la cantidad de recintos que exista. Y si la gente también está decidida a asistir a las urnas, eso también puede considerarse un efecto también en el electorado de ausentismo, y esto indudablemente va a deslegitimar a quienes ganarían el proceso eleccionario. Si bien hay una alternativa sobre que se tomen las medidas de bioseguridad, en el futuro próximo, Jenny, hay que analizar lo que ocurre en el Brasil, por ejemplo, con el voto electrónico, con el voto digital, que viva un procedimiento informático. Cada ciudadano estante en un determinado estado acude a una urna digital mediante su reconocimiento biométrico, inclusive facial, puede emitir el voto electrónico, y en virtud de esto puede generar elecciones en línea. Pero nos falta todavía mucho. Si bien pueden haber estudios, pueden haber posibilidades digitales, electrónicas de realizar aquello, recordemos que por la crisis política del año pasado todo el mundo está expectante y está con la duda respecto del rol que realiza el Tribunal Supremo Electoral, y si es que nos garantizan las elecciones transparentes. Su mayor desafío va a ser el día de las elecciones. Hubo la crisis electoral, se ha reestructurado el órgano electoral eligiendo a sus máximas autoridades, a sus autoridades también departamentales, y en virtud de esto, de esta reinstitucionalización, ahora debemos recuperar la dignidad democrática, y el principal desafío va a ser el día de las elecciones, pero todavía hay que analizar si es que se realizan en el plazo previsto. Estaremos capacitados, es la gran pregunta, y el otro tiempo más de demora, que si se realizarían estas elecciones de manera virtual, por lo menos en el país. ¿Qué pasa entonces con las elecciones municipales, las subnacionales? Porque tendrían que venir apenas finalice también las elecciones nacionales. Ya en varias regiones, por lo menos en varios sectores del país y algunas provincias, algunos municipios, pues prácticamente el caso de Quime particularmente, pues están indicando de que el alcalde ya no debería ser más el alcalde solo hasta el 30 de mayo. Han habido reuniones y obviamente que violan el tema de la cuarentena, reuniones de la gente, de la población, pero que también están pidiendo que cumplan lo que era previsto hasta el 30 de mayo. ¿Qué ocurrirá en el caso de las subnacionales, doctor? La Declaración Constitucional Plurinacional 01/2020, que prorroga excepcionalmente el mandato que se sancionó vía Ley 1270, dispuso que el Ejecutivo se extienda el mandato más allá del periodo constitucional por restablecer el orden constitucional, que el Legislativo prolongue sus funciones hasta la celebración de comicios electorales en el país, pese a que fenecía el pasado 21 de enero, pero además dispuso que los gobiernos subnacionales, ya sean concejales, alcaldes, asambleas departamentales y gobernadores, también puedan quedarse en el cargo hasta la celebración de comicios electorales subnacionales.
Mire usted bien, y si ni siquiera podemos celebrar los comicios presidenciales, es impensable de momento, cuando menos, considerar la realización de procesos electorales en los más de 330 municipios de todo el país y 9 departamentos. Eso es poco probable, por también efecto de la pandemia. Entonces, si es que se realiza y se materializa el proceso eleccionario en el país, tras la proclamación de resultados, tras la transmisión presidencial, cuando tengamos un nuevo presidente o presidenta y vicepresidente, y además reconstituido el órgano electoral en tanto diputados y senadores, será el primer mandato de los nuevos diputados y senadores sancionar la ley de convocatoria a elecciones subnacionales, y eso tiene que ver en un plazo mínimo, Jenny, de 90 a 120 días posteriores. Si se realiza en este año la elección, toman posesión hasta septiembre, octubre, en el caso de que se materialice el proceso eleccionario, cuando menos para el primer trimestre del 2021 tendremos los comicios subnacionales. Yo estoy convencido, Jenny, que debe reconstruirse el poder. El mandato de un gobierno en transición solamente era convocar a elecciones. Tenemos una presidenta candidata y está en su derecho político de poderse candidatear, tampoco se le va a restringir, pero va a ser el pueblo boliviano que decida y defina si es que respaldan la gestión de la presidenta Áñez, o si es que deciden continuar con la gestión de 14 años en el país, o también deciden que otro sea el candidato ganador. Y por las últimas estadísticas, el mandato presidencial va a estar en el Movimiento Socialismo, en Comodidad Ciudadana de Carlos Mesa, o en su defecto en la presidenta Áñez. Estoy convencido, Jenny, de que debe reconstruirse el poder, se deben tomar decisiones a largo plazo a nivel de políticas de Estado en materia de salud, ya no medidas paliativas. Necesitamos que la salud sea respondida por nuestros gobernantes en un periodo de legislación y constitucional de 5 años, cuando se tenga necesariamente el tiempo, la fuerza y la gobernabilidad política y legislativa para tomar decisiones estructurales en lo que va a significar de aquí en adelante en materia de salud y convivir con el coronavirus. Entonces, este es el escenario de momento que debemos analizar si se materializan elecciones presidenciales hasta el siguiente trimestre del próximo año, elecciones subnacionales, pero debe reconstruirse el poder político en el país. Bueno, yo le agradezco, doctor Israel Quino, por este análisis que nos ha presentado, brindado después de haber conocido también esta aprobación que se ha dado en la Asamblea Legislativa, las posibilidades, las probabilidades que se van dando también de aquí en adelante, que es la tarea que también va a cumplir el órgano electoral de aquí en más. Muchas gracias, doctor, y en cualquier momento estamos entablando un nuevo contacto. Agradecido por el contacto, Jenny, expresar una felicitación a todo el equipo de Radio Líder, porque al igual que nuestros policías, Fuerzas Armadas y médicos, entre otros, ustedes como periodistas y comunicadores se encuentran en la primera línea de combate frente al coronavirus con la misión de mantenernos informados. Dios los bendiga, muy buen día. Muchas gracias al abogado constitucionalista Israel Quino, quien nos ha brindado también un análisis luego de haber conocido precisamente aquello de llevarse elecciones. Se le decía que por lo menos sería el 2 de agosto las próximas elecciones, pero hay que ver qué realmente va a pasar en el tema de la salud de aquí en más. Nos estamos apresurando demasiado, estamos adelantando mucho el paso. Las autoridades en salud también se pronunciarán, no solamente a nivel de Bolivia, sino a nivel internacional, donde también se tenían programadas otras elecciones en otros países. 10 de la mañana, 41 minutos. Avanzamos acá en la revista. ¿Les parece, amigos?